En febrero del año 2021, en vísperas de la celebración del llamado Día de San Valentín, un periódico español publicó un artículo muy interesante que dice: la pandemia también ha afectado al amor. El obligado distanciamiento social ha complicado las ya de por sí difíciles relaciones sentimentales. Por eso es probable que este San Valentín tan atípico necesitamos recordar que nunca, se hace necesario recordar más que nunca una dosis extra de fe en el amor. Luego, hermanos, habla de varias parejas que vivieron o compartieron matrimonios de décadas, y entre ellos menciona a una en particular, diciendo: ni la Gran Depresión, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las guerras de Vietnam o Corea vencieron el amor entre Selmira y Herbert Fischer. Se mantuvieron unidos en un matrimonio de 87 años hasta el fallecimiento del marido en 2011, cuando tenía 105 años de edad. En 2010, por motivo del Día de San Valentín, la pareja respondió por Twitter algunas de las preguntas de los usuarios que bien podrían servir de inspiración para los que buscan el amor verdadero. Al cuestionarlos acerca de cuál había sido el mejor consejo que habían recibido en su matrimonio, respondieron: respétense, apóyense, comuníquense, sean honestos, fieles y sinceros. Resulta entonces paradójico que el mundo produzca matrimonios cada vez más cortos y sorprendentemente admire a los largos. Son un signo de estatus. Aunque la gente hace chistes sobre el matrimonio, cuando alguien dice: tengo 30, 40, 50, 60 años de matrimonio, la gente respeta eso, la gente admira eso. Aun cuando su experiencia no haya sido esa, puede ver con cierta curiosidad qué es lo que hace que una pareja pueda permanecer, a pesar de todas las circunstancias de la vida, unidos con el paso de los años. León Tolstoy decía: las familias felices todas se parecen, las infelices cada uno lo es a su manera. Los matrimonios largos son productos de decisiones y de pactos que se renuevan constantemente. Este es justamente el tema del texto que nos ocupa. Basados en él, les invito a considerar los elementos de un pacto renovado. Hermanos, en este día en particular, en nuestra sociedad se está celebrando el Día del Padre, y el comercio aprovecha la ocasión para tratar de estimularlo a comprar, para que pueda de esa manera mostrar su amor. Y debe ser siempre, hermanos, una bendición el manifestar el amor a los hombres de nuestra familia, a las personas de nuestra familia, pero para que ese amor pueda realmente ser un motivo de gratitud, debe ser la respuesta a una serie de acciones que los hombres emprendamos delante de Dios, entendiendo nuestro propio compromiso. El texto que nos ocupa, hermanos, nos habla del profeta Oseas, un profeta muy singular, del que veremos en detalle algunas cosas de su vida y de su ministerio, y particularmente su matrimonio, que ejemplifica de esa manera el amor de Dios por su pueblo, el amor del marido por Israel. Y hay en este pasaje que hemos titulado los elementos de un pacto renovado, un voto renovado, cuando menos 3 enseñanzas. La primera de ellas es una proyección indefinida. El libro de Oseas es uno de los libros más dramáticos de la Biblia. Habla del amor y del desamor de un profeta afectado por un matrimonio que resultó ser un verdadero infierno. La orden divina: ve y toma para ti una mujer hija de prostituciones, capítulo 1, versículo 2, sigue suscitando acalorados debates entre los expositores de la Biblia, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano. Tanto los creyentes en Cristo como los judíos practicantes seguimos debatiendo respecto a la situación concreta de este hombre. Algunos, por tanto, sugieren una interpretación más simbólica, en tanto que unos hablan de una literal. Algunos afirman que tal matrimonio nunca sucedió, otros que fue real, y desde la antigüedad cristiana
San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, decía: ¿quién no se escandalizará ya al principio del libro al ver que Oseas, el primer profeta, se le ordene que tome como mujer a una ramera y él no se resista? Y luego acusa al profeta de haber sido demasiado entusiasta en la obediencia. Una interpretación intermedia sostiene que realmente Oseas tomó a una mujer que después resultó infiel, y al revelarle Dios el sentido trascendental de la traición, el profeta atribuyó su matrimonio a la voluntad divina. El debate continúa hasta que entendemos que Oseas era tan solo una figura del amor de Dios por su pueblo. En los profetas, el Señor es llamado el marido de Israel. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 5 de su profecía, Jeremías 3:14, 31-32, Ezequiel 16:8, etc. Y no es casualidad que sea llamado así, porque el matrimonio es la más compleja y la más profunda de las relaciones humanas, y por si fuera poco, ahora también es una institución en crisis. No solamente es la más demandante, la más desafiante, la más edificante de las relaciones, sino que ahora también está en crisis. No es necesario entendernos mucho para ver los números del INEGI. Según esta organización, en 1993, por cada 100 matrimonios había 5 separaciones, 5%. En el 11 aumentó a 16%, fue más que triplicar. Entre el 2000 y 2012 el porcentaje de matrimonios se redujo casi un 20% y los divorcios aumentaron un 74%. En el 19 el número de divorcios era 32 de cada 100. Y en cuanto a la duración de los matrimonios, en el 27% duró 5 años o menos, el 17% permanece unidos de 6 a 9 años y el 54% 10 años o más. Junto con Coahuila, Aguascalientes, Baja California y Campeche, Querétaro ocupa el primer lugar nacional en divorcios con un 50%. Hermanos, en Querétaro, en menos de un año, la mitad de los matrimonios se destruyen, en menos de un año, a veces en 6 meses. Es una institución en crisis. Tristemente, no siempre las separaciones son civilizadas, entre comillas, lo que a corto plazo impacta la vida emocional de la familia y a la larga también a la sociedad. Esto lleva a amargas disputas que también surgen, y por eso se cuenta de un hombre que quería comprarle una muñeca a su hija, y entonces va a la juguetería y pregunta: ¿cuánto cuesta la Barbie que está en el aparador? 400 pesos, señor. Y la Barbie que va al gimnasio, 400 pesos. La Barbie que juega voleibol, 400 pesos. La Barbie que va de compras el mismo precio. Y la Barbie divorciada, esa cuesta 5,400 pesos. ¿Cómo es posible? Sí, porque la Barbie divorciada tiene la casa de Ken, el carro de Ken, las cosas de Ken. Hermanos, es un chiste que refleja la realidad que ocurre en nuestra sociedad. Por lo general, hermanos, sin embargo, la gente sigue casándose. Los programas sobre bodas siguen siendo populares. Las tiendas de vestidos siguen siendo un buen negocio. La mayoría de la gente soltera o separada quiere casarse, y muchos divorciados también, y la palabra de Dios sigue llamándonos a desarrollar matrimonios de bendición. Pero al parecer la gente cree que el matrimonio es cuestión de química, de ganarse la lotería del alma gemela o cualquier cosa de esta naturaleza. Es cierto que la química, es decir, el enamoramiento, tiene su lugar en un momento dado, pero con el tiempo cambia o se transforma. Bonhoeffer decía: así como se entrega el anillo mutuamente y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del ministro, de esa manera el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de Dios.
Así que Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también está la santidad, los derechos y las promesas del amor. No es vuestro amor lo que sostiene el matrimonio de ahora en adelante, sino es el matrimonio el que sostiene vuestro amor. El amor de Dios es eterno, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31:3 de su profecía, cuando dice: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Pero de este lado de la eternidad, la continuidad indefinida es la única proyección digna a una relación que está en las manos de nuestro Dios. Es la situación, hermanos, es esa. Hay un lugar para la química, es innegable. El enamoramiento es una realidad innegable, lo hemos dicho muchas veces. Los que tenemos hijas y las vemos cuando se enamoran por primera vez, vemos que andan como intoxicadas, andan como aturdidas. Mi hija, velo, perdón, con todo respeto, está feo, está chaparro, está panzón. No, pareciera que están leyéndole el Cantar de los Cantares: mi amado es rubio y blanco y señalado entre 10,000. Es el enamoramiento, pero dura de 6 meses a año y medio, y después de eso el enamoramiento termina o la relación se transforma. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y estamos hablando, hermanos, de de las enseñanzas que se derivan de la experiencia del profeta Amós, los elementos de un voto renovado, y el segundo elemento es una atmósfera de amor. Pero existe confusión respecto al amor. Se lo suele confundir con emotividad, con intimidad sexual, con enamoramiento, etc. Tal vez por eso la lengua del Nuevo Testamento utiliza varias palabras para hablar del amor, y estas palabras describen el tipo de relaciones que podemos tener entre los seres humanos. Todo suele iniciar, hermanos, con el enamoramiento, ese estado emocional caracterizado por un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico, y ocurren cuando alguien tiene una fuerte atracción hacia otra persona. Hoy día empezamos a entender la neurobiología o la neuroquímica del enamoramiento. El enamoramiento es un proceso que empieza en la corteza cerebral, que libera un cóctel de hormonas, sobre todo dopamina, y condiciona la conducta del enamorado. Pero hace 500 años Martín Lutero ya lo sospechaba cuando decía: el primer amor es pura ebriedad. Cuando pasa la intoxicación, viene el verdadero amor matrimonial. Y Lutero tenía razón para decir esto. Cuando conoció a su futura esposa, Catalina von Bora, la conoció cuando ella olía a arenque ahumado. Era su perfume, imagínese usted. Resulta que uno de los miembros de la iglesia de Lutero se dedicaba al comercio de arenque ahumado. El arenque es una sardinita del Mar del Norte. Entonces una monja le pone una carta en el barril y le dice que hay un grupo de monjas que han creído y que quieren desertarse y que están solicitando la ayuda de Lutero. Este hombre va con el reformador, y el reformador le dice: pues sí, hay que ayudarles a escapar. Llegaba con barriles llenos de arenque, los vaciaban en los barriles del convento. El problema es que no se dieron cuenta que luego se rellenaron los barriles con monjas, y cuando llegaron finalmente a Wittenberg, pues las monjitas salieron oliendo a pescado ahumado. Lutero le buscó marido, pero alguno dijo que sí, los echó para atrás, y al final Lutero no tenía tanto interés en ella, pero al final de cuentas sabía que tenía que poner el ejemplo y se casó, y fue la mejor decisión de su vida. Fue una mujer extraordinaria. A veces tenemos una mala opinión de la vida de las religiosas, y particularmente en la Edad Media, pero para las mujeres de la Edad Media, una
de las formas de trascender en la sociedad era la vida religiosa. Y se convertían en enfermeras, se convertían en administradoras de propiedades, en profesoras. Era una opción para desarrollarse. El caso, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Una mujer tan brillante que encontró en el convento un espacio para desarrollar su genio, y sigue conmoviéndonos las palabras que la mujer escribió. El hecho es que Lutero se casa y dice que la primera etapa de su matrimonio, lo único que cambió, dice, es que cuando se volteaba en la cama veía unas trenzas rubias que antes no habían estado allí. Pero con el tiempo se enamoró de Catalina, y un día ella se enfermó y casi muere, y Lutero le dice a Dios: Dios, no me la quites, no me la quites, la necesito. Tuvo 6 hijos propios y 11 adoptivos. La mujer se dedicaba a administrar su casa como si fuera una posada. Cuando vino la peste negra, convirtió su casa en un hospital. Y una mujer tan valiosa como ella. Lutero lloró delante de Dios y le pidió: no me la quites, Señor. Perdón, me acuerdo de mi hermana Mari Carmen, cuando mi hermano Sergio tenía su problema potencialmente mortal, y dice la hermana: yo le pedí a Dios, Señor, déjamelo, lo necesito, sus hijos lo necesitan. Y dice: y Dios oyó mi oración, Dios oyó mi oración. Bueno, sabemos que el enamoramiento dura de 6 a 12 meses, a lo más 36, después de lo cual la relación termina o se transforma de la ilusión a la realidad, de la idealización a la aceptación. Pero regresando a nuestro texto, pese a la infidelidad de Israel, el Señor promete restaurar su pacto matrimonial con él. Dice que desposará a su pueblo en justicia, juicio, benignidad, compasión. Justicia alude a la idea de rectitud, lo que nos trae a la mente el apóstol San Pablo cuando decía allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Juicio señala la bendición de la mediación divina en búsqueda de la restauración de la paz, como Sara, quien apeló a Dios buscando su mediación en su conflicto entre Abraham, Agar y ella. Bonhoeffer dice que de hecho realmente todas las relaciones cristianas deben ser indirectas y deben ser triangulares. Dice: si el cristiano quiere desarrollar una relación de bendición, tiene que ser una relación indirecta, a través de Cristo. Solo así se puede amar. Cuando estoy amando a un ser humano como yo que tiene defectos, pero cuando es a través de Cristo es posible. Es posible amar a mi enemigo a través de Cristo. Es posible amar a mi hermano, a mi hijo, a mi prójimo, a mi vecino a través de Cristo. Es una relación triangular. Entre mi prójimo y yo está Cristo, decía Bonhoeffer, y por eso no me está permitido desear una comunión directa con mi prójimo. Solo Cristo puede ayudarle, como solo Cristo ha venido a ayudarme a mí. Esto significa que debo renunciar a los intentos apasionados de manipular, forzar o dominar a mi prójimo. Mi prójimo debe ser amado tal como yo, independientemente de mí. Benignidad significa gracia. Posee 3 significados básicos: fuerza, amor y constancia. La gracia es la fuerza de un amor constante, es la constancia de un amor todopoderoso. Pero si se desconecta del pacto, simplemente se sentimentaliza y se convierte en algo abstracto. Y finalmente, compasión alude a un amor que nace de las entrañas, que nace del interior. Estos dones son
la dote nupcial, los regalos de la novia, atributos divinos con los que la hace suya. En otras palabras, Dios materializa una atmósfera de amor con sus dones. Hechos son amores, decía don Rolando Gutiérrez, y no buenas razones. Es decir, a través de los hechos es como mostramos el amor. Por tal motivo, el amor de Cristo por su iglesia es el único marco verdadero para el amor matrimonial. Al decir la palabra de Cristo por San Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, nos está hablando, hermanos, de aquellos rasgos distintivos del amor de Cristo. El primero de ellos es la generosidad. La generosidad de Cristo se materializó en su entrega por nosotros. Cristo no nos da, Cristo no nos dio, Cristo se da por nosotros. Y las múltiples formas reflexivas de Filipenses 2 lo demuestran. Debemos recordar, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, pero dice Pablo de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, todas estas formas reflexivas significa que Cristo lo hizo voluntariamente y lo hizo de una manera generosa. Hay un segundo rasgo del amor de Cristo, y es la humildad. Filipenses 2:7. La distorsión del matrimonio no anula el propósito divino de satisfacer por medio de él algunas de las necesidades básicas más profundas que tenemos los hombres y las mujeres. Ha sido diseñado para hacernos más felices juntos que cuando vivíamos cada uno por su lado. Consciente de esta realidad, Bonhoeffer dice al respecto: cuando el marido lo llama cabeza del esposo y luego como Cristo es cabeza de la iglesia, algo del resplandor divino se refleja en nuestras relaciones terrenales y debemos reconocer y honrar ese reflejo. La dignidad que aquí se le atribuye al hombre no radica en sus capacidades o cualidades, sino en el cargo que se le confiere. La esposa debe ver al esposo revestido de esa dignidad, pero para él es una responsabilidad suprema. Lo más interesante, hermanos, es que Bonhoeffer escribió esto siendo soltero. Estaba comprometida con, creo que se llamaba María von Meyer. Ella tenía 21, 22 años, si mal no recuerdo, él tenía 39. Y sin embargo, fue la mujer de su vida. Cuando Bonhoeffer estaba preso, escribió mucho y empezó a escribir sus votos matrimoniales, y empezó a escribir sobre el matrimonio, esperando que un día lo liberaran del campo de concentración y pudiera llegar a casarse con la mujer a la que amaba. No sucedió, fue ejecutado. El régimen nazi no sabía si realmente era un doble agente o no, no lo sabía, sí lo era. Servía para la inteligencia de la Marina alemana, pero pasaba información a los aliados. Bueno, cuando en un bombardeo se descubre un edificio y se recobran archivos y se puede probar que sí, que había pastoreado los que conspiraron en contra de Hitler, entonces el Führer mandó a un verdugo que cruzara a Europa en llamas. Hermanos, esto ocurrió 19 días antes de la rendición de Alemania. Estaba al borde del colapso el régimen nazi. Manda un verdugo hasta Polonia a que vaya al campo de concentración y lo ejecute. A Hitler le gustaba que colgaran a sus enemigos con cuerdas de piano y lo grabaran. Cuando llegan y lo llaman de su celda, Bonhoeffer le dice a su compañero, que era un italiano, le dice: es el fin, pero para mí es el principio. Sus papás se enteraron de su muerte por la BBC. En Londres hubo un culto fúnebre por él y supieron lo que había pasado.
Pero un hombre de Dios que decía que cuando al hombre se le llama cabeza de la iglesia, algo del resplandor divino hay allí, y la mujer debe ver a su marido revestido con esa dignidad, pero para él es una responsabilidad suprema. 3. Un rasgo más del amor de Cristo es su disposición a sacrificio. En Cristo esta disposición se lleva hasta las últimas consecuencias, que un día descubrimos en qué consisten estas últimas consecuencias. Hermanos, conocí una hermana brasileña quien contaba que tenía un amigo que era militar, y dice, fue mandado a una base del ejército en la Amazonía, en el interior en el Brasil profundo. Pero este hombre tenía un problema renal y urgía un trasplante de riñón. Dice, conoció a una mujer indígena en el interior de Brasil. Entre paréntesis, es curioso algunos de los puntos de vista de la gente de Brasil respecto a sus indígenas. Esta hermana una vez se planchó el pelo, lo tenía rizado, pues se lo planchó. Le digo, hermana, aquí todo el mundo tiene el pelo lacio, ¿por qué se lo riza? Dice, es que en Brasil un cumplido es decirle a una mujer, tiene pelo de india, es decir, es liso, es lacio, porque todas las mujeres tienen el pelo rizado. Bueno, se casó con una mujer indígena y resultó que el hombre necesitaba el trasplante, ya. Le hicieron pruebas a la esposa y resultó que era compatible, y ella le donó un riñón. No solo le dio su amor, le dio un riñón, le dio la vida. Dice, imagínese ese hombre, dice, la gratitud, el amor por una mujer que pudo haber dicho no, y sin embargo dijo no, vamos juntos. Se tomaron de la mano, fueron al hospital, y ahora los dos viven con los riñones de ella. A veces las últimas consecuencias nos llevan a situaciones de esta naturaleza. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los elementos de un pacto renovado, un voto renovado, y un elemento más, el último, es el cimiento de la fidelidad. Dios dice a su pueblo, te desposarás conmigo en fidelidad, capítulo 2, versículo 20 de Oseas. Fidelidad proviene de una raíz que significa ser firme o estable. La palabra es emuná, y de ahí viene la palabra amén. Cuando usted dice amén, está diciendo así es, no así sea, así es. Bueno, el verbo describe más que un estado, más un estado que una acción. Se emplea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Reina Valera 60 lo traduce, por ejemplo, allá en el Evangelio según San Juan, de cierto te digo, amín, lego, te digo. El Nuevo Testamento griego traduce así Juan 5:24, 6:47 al 71, y de la misma raíz proviene también la palabra amén, que como dijimos significa así es. Pero regresando a nuestra historia, la infidelidad de la mujer de Oseas es una imagen de la infidelidad de Israel, es una imagen de su infidelidad y mi infidelidad. La relación estaba en peligro, pues la fidelidad no tiene sustitutos, pero siendo honestos, ninguna otra tentación produce tantos problemas para los hombres como el sexo. Estamos hablando del Día del Padre, pero debemos recordar que Dios sigue llamándonos a la fidelidad. Estas tentaciones, sean por insatisfacción, por fantasías secretas, por infidelidad consumada, el impulso sexual es nuestro tendón de Aquiles. Pero para el Señor Jesús no cometerás adulterio. No solo se ocupa de la fidelidad o del sexo, su verdadero interés está en el matrimonio y su integridad. Ciertamente el Señor condenó al adulterio y lo hizo de tal forma que que lo coloca entre las conductas dignas de condenación eterna. Ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos.
lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es tan malo el adulterio? Históricamente esta pregunta ha tenido varias respuestas. Immanuel Kant, aquel pensador alemán, decía que el adulterio es malo porque reduce al hombre al nivel de la bestia, porque a mayor pasión corresponde mayor irracionalidad. Pero no necesariamente es así, porque tanto los impulsos naturales como el raciocinio vienen de Dios. Dios los puso allí, no necesariamente están en conflicto. Tomás Aquino decía que es malo el adulterio porque los que adulteran no quieren engendrar hijos. Pero hay hombres que buscan los hijos que no tienen el matrimonio en una relación extramatrimonial. No necesariamente tiene que ser así. El Señor censuró el adulterio porque representa la amenaza más seria contra el matrimonio. El adulterio tiene una dimensión moral porque además de constituir una deslealtad a la palabra empeñada, implica también una violación a un precepto divino. Sin embargo, no solo las peores personas adulteran. El adulterio tiene que ver esencialmente con el tipo de persona que queremos ser. En el interior de cada hombre existe una tensión entre dos personalidades, una que busca ser fiel y guardar el pacto, y la otra que busca la satisfacción y el éxito personal. Todo hombre tiene que oponer su necesidad de afirmación personal, alentada por la cultura y las circunstancias, al imperativo de la fidelidad al otro. El séptimo mandamiento nos llama pues a tomar decisiones profundas, no solo en cuanto al sexo, sino en cuanto al tipo de personas que queremos ser y a los significados y propósitos de la existencia humana. Como conclusión, Dios dice por medio de su profeta que la meta de la renovación de su voto matrimonial es darse a conocer: te desposaré conmigo en fidelidad y me conocerás. Bien se ha dicho que para amar al hombre debemos conocerlo, para conocer a Dios debemos amarlo. Reconocer a Dios no es conocerlo todavía. Los que no aman a Dios ni siquiera lo reconocen como Él es: sabiduría suprema, bondad, poder, al creador, al proveedor, al autor de lo bueno, al gobernador del mundo, al renovador del hombre, al que retribuye generosamente a los que le sirven y retribuye justamente a los que se rebelan contra Él. Los que no aman a Dios no pueden conocerlo realmente, pero conocer a Dios es más que esto, es saber por experiencia que Dios es bueno, que Dios se da a conocer a quien ama, mientras medita en Él, lee de Él, habla con Él, lo adora y lo obedece. Al iniciar, hermanos, nuestra reflexión, dijimos que los matrimonios largos son producto de votos que se renuevan constantemente. No se trata de fidelidad a una palabra, aunque haya algo de eso. Se trata de fidelidad a dos personas, a Dios y a la persona amada. Alguien habló sobre el asunto diciendo, y me gusta mucho este pensamiento: el matrimonio con una visión de largo plazo, tiene la convicción de que nada ni nadie podrá separarnos, que lucharemos juntos contra los obstáculos que se presenten, que si el barco hace agua, haremos el achique, que rectificaremos nuestras metas personales si se salen de la línea, que compartiremos el liderazgo en el mantenimiento y renovación de nuestro matrimonio, que renovaremos nuestros matrimonios si vemos que se está anquilosando, que si peleamos mucho o poco, aprenderemos a pelear mejor, que aceptaremos las debilidades que el otro no pueda cambiar y cuidaremos del uno del otro hasta que seamos ancianos. Esta clase de compromiso no se hace una sola vez, sino que se hace una y otra vez a lo largo de la vida. Nos aferramos a ello durante las horas oscuras del alma, que ocurren a casi todas las parejas en los momentos cuando cuesta trabajo sentir amor, pero la promesa nos mantiene unidos.
Hace un momento decíamos que solemos confundir el amor con otras cosas, con sentimientos. Es que no me siento enamorado, es que no es cosa de los sentimientos, es de la voluntad. Confundimos el amor, hermanos. Los cantantes le cantan al amor, al desamor, y los poetas hasta el no amor. Creo que fue Agustín Yáñez, si mal no recuerdo, escribió un poema que dice: no conocí a mi primer amor, no lo conocí. Debió haber sido una niña dulce y triste, y sus retratos estuvieron conmigo mucho tiempo después de que murió. Lo que Agustín Yáñez estaba diciendo es que nunca se enamoró de joven y añoraba no haberse enamorado. Imagínese usted. El amor verdadero, hermanos, se va renovando en un pacto que Dios hace posible. Llega un día, hermanos, en que envejecemos y las cosas que empiezan a ocurrir no estaban en la agenda. Problemas de salud críticos o crónicos, deterioro en nuestra forma de pensar, de actuar, problemas de la vida misma, necesidades económicas, el nido vacío, tantas cosas que ocurren. Y lo único que mantiene al amor es recordar, hermanos, lo que dice Dios a través del profeta Oseas. Israel es representado en el adulterio de Gomer. Gomer, la mujer de Oseas, era una mujer adúltera, y Gomer significa brasa. Así era la mujer. Y cuando Dios manda al profeta a que vaya por ella y la restaure, le está prometiendo a su pueblo, a usted y a mí, que a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, nos sigue amando. Si el hombre es fiel, Dios es fiel. Si el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Él no puede negarse a Él mismo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar tu fidelidad, que hace posible la nuestra. Te bendecimos por esto. En Cristo Jesús. Amén.